Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Queridos amigos, buenas tardes, bienvenidos. Estamos a martes, estamos en directo en vuestro programa Revelando, auspiciado gentilmente por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial, con su representante aquí, don Marco Antonio Leblanc. Buenas tardes, don Marco Antonio, la católica punterísima, ¿qué te voy a decir? ¿No vienes con uniforme de la católica? Después, cuando ya Santiago Wanderers ganó, vi el partido. Top, bien, bravo por el decano. Ay, estamos en Radio Portales de Valparaíso, pues la radio de la región de Valparaíso, con nuestro Claudio Alvarado feliz aquí, con el que estábamos comentando los avatares alcaldicios de Olmué, y con nuestro Marcelo Cabezas, el DJ de Portales. ¿Y yo? No, pero todavía no, pero Orieta, pero pobrecita ella. No. Hoy día, como cada martes, estamos aquí, parece que vamos a estar los tres. Orieta Ramírez, nuestra periodista, volvió, así como el hijo pródigo. Ay, no me digas. Hola, Orieta. Eso. Hola, saludos. Hello, claro. Y falta nuestro Eugenio Guerrero de Venezuela. No estará en Venezuela, ¿no? No, debe estar, no, ya viene. Y yo, bueno, Pilar Soberado. Queridos, Ahorita querida, buenas tardes. Hace mucho tiempo que no nos vemos, hace mucho tiempo que no hemos conversado de la vida. Chupaya. Me reproduje. Hemos compartido otras actividades, claro, acá el set de la radio no habíamos estado juntas. Así que bueno, un saludo, Pilar, para ti y gracias. Para los auditores, ¿no es cierto?, de Radio Portales y de Revelando. Bien, oye, 2 minutos, no sé si lo vamos a tratar, pero no, primero, Chile ganó ¿a qué país? A Guinea. Bien exótico, ¿eh? No tengo nada en contra de Guinea, pero bien exótico el equipo, pues. Ya, hay que practicar el... Sí, pero entiendo que la Alexis Sánchez por jugar el otro día se lesionó. No, qué pintoresco. Bueno, estoy contenta sí por el regreso de Claudio Bravo, ¿eh? Sí, yo también. Me gusta. Sí, hay que decirlo. A mí me gusta él como deportista. Creo que bastante integral, que se echa de menos eso. Sí, además que tiene un liderazgo, si quiera o no, tiene un liderazgo y bueno, es de esperar que en este proceso de la selección prime lo que efectivamente están convocados, que a jugar fútbol. Que para eso están ellos, pues. Están para lesear. Lesear cuando tengan vacaciones, pero... Y de nivel profesional. Pero por supuesto. Uno espera cosas de alguien que ejerce una actividad de manera profesional, así es que vamos a esperar lo mejor de cada uno de ellos. Sí, yo, el tema con estos deportistas, en este caso con los futbolistas, que son un ejemplo para mucha gente joven, que los ve, se ve reflejado en ellos por el deporte, pero muchas veces por el tema económico. Pero esos liderazgos no sirven si es que son liderazgos negativos, por el copete, la droga, el chacoteo, el reggaetón, no sirve. Yo me acuerdo ahora a raíz de que a ti te gusta la gimnasia, no sé si viste a esta chica, la Simone Biles, la norteamericana. Esa niña es puro esfuerzo, trabajo, viene de un hogar complicado, muy marginal, y mírala. Lo que pasa es que el deporte en general disciplina y por eso es tan importante que los niños desde la edad más temprana, más allá del tema de la salud, que es importantísimo, por cierto, pero el deporte practicado de manera no recreativa, sino que de manera sistemática, con objetivos, con propósito, disciplina en todos los aspectos de la vida. Y es importante que los papás sepan que los niños que practican deporte de manera sistemática, que practican un deporte en específico, no tienen la edad del pavo. Dicen que no tienen la edad del pavo, porque en realidad pasan ocupados entrenando y su tiempo lo ocupan en eso. Por lo tanto, como sugerencia, no tienen edad del pavo los niños y niñas, digamos, que practican un deporte. Así es que es importante fomentarlos, llevarlos a la práctica deportiva, alimentarlos bien,
Y de repente, claro, pueden haber ahí su descanso con una comida chatarra de vez en cuando, pero la verdad es que tiene muchísimos beneficios la práctica del deporte. Es un consejo aquí para nuestros Claudios y para los padres de familia aquí, por el tema de la edad del pavo de los Así niños. es, ¿no? Sí, claro. Disciplina y Sí. fíjate que lo que tiene que ver con la frustración, la tolerancia a la frustración, con el saber perseverar, bueno, todo lo que implica la disciplina en general. La disciplina es la madre de todas las ciencias. Sí, de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Y entiendo que el deporte trae aparejado el tema físico, ¿no? El mejor estar, la mejor postura, la salud, muchas cosas. Pero también, pero independientemente del tema deportivo, están las otras disciplinas, ¿no? Arte, literatura, en general, que también ayudan a que uno, Sí, por porque cierto. la vida es disciplina, pues esa Sí, cosa de que de repente uno dice, oye, que cuando yo sea grande que nadie me manda. No, no. No, eso no existe. No, no, para nada. Bueno, hoy Orieta ya ganó Chile 3-2 a Guinea. Quiero comentar brevísimamente, porque creo que no vamos a tener ocasión cuando llegue Eugenio, el tema catalán, los independentistas, que yo no creo que no le da la cabeza en todo caso a esta gente, a este flaiterío español para entender ni independencia ni separación. ¿Ah? Yo creo que honestamente no le da la cabeza. ¿Ah? Mm, Bueno, condenaron a los principales cabecillas de esta idea de la independencia de Cataluña y condenados a 13 años apenas de prisión, apenas efectiva. privativas de libertad, sí. Faltan todavía dos instancias más en España y tienen la del Tribunal de Estrasburgo, pero qué potente la imagen en la decisión de un poder judicial español con todo lo pintoresco que tiene de condenar a prisión a gente a políticos y con todo lo que significa hoy día en el mundo eso. Muy Son potente señales. Sí, Son señales, exactamente. señales que nadie está por sobre la ley. Bueno, claro, justamente. Mm. Y son 13 años de prisión, de 13 para abajo, y entonces los catalanes separatistas o lo que fueran ellos, yo insisto, flaitistas, claro, pero sí que es verdad, pero si no vaya a saber uno, si es como aquí tú le preguntas qué estás haciendo, que quiero ser independiente, ¿de quién? Bueno, del reino opresor español. A ver, ya. Que lo digan en la República de no sé qué, ya, pero en España. Y andan en las calles ahí charoleando, ¿no? Chalupeando para no hacer esto. Así que lamentable el encuentro y lo que más, una de las cosas que me molestó fue la reacción de Guardiola, del Manchester, el director Ujú. técnico del Manchester, que se da la tupé, porque como tiene micrófono y tiene estatura intelectual y Claro. deportiva, de decir que llama al mundo a apoyar a los presos políticos, a los políticos catalanes y a que intermedien en la discusión que tienen estos dos estados. Yo dije, va, a este le llegó un pelotazo en la cabeza, porque ¿cuál es estado? Cataluña y España. Mal, mal, mal. Qué lamentable para España que tiene tanta historia. Bueno, saludos a nuestros auditores españoles, perdón, que están ellos en el Principado específicamente. Se entregan los premios Princesa de Asturias, no sé si hoy día o mañana. Ah, mira qué interesante. Interesante, sí, Sí. interesante. Bueno, tú nos vas a mantener al día en Yo te eso. voy a reportear, yo transmito que todo, todo. Ya, Orieta querida, ¿por dónde? Bueno, ¿cómo has estado tú aparte de esto que no te he preguntado? Que es muy Bien, bien, con importante hartas eso. actividades. Y esta vida, La vida uno, loca. uno tiene muchas actividades de distintas naturalezas, de trabajo, estudio, Sí, familia, así es familia, ¿no? que, claro, así es que, pero ahí tratando de administrar bien, al final la vida se trata de eso, de administrar la vida. Y disciplina, tú eres disciplinada. Sí. Sí, muy bien. Orieta, ¿por dónde partimos para nuestros auditores? Tenemos, pero muchos temas aquí. Yo creo que el tema más, bueno, en realidad hay un dato rosa que no es tan A ver rosa, que tiene que ver a con ver el que dato rosa. la segunda sala del Tribunal Constitucional acogió el requerimiento. ¿Se acuerdan de la historia famosa de la señora de Antofagasta que De la presentó, profesora. claro, que presentó en esta cruzada legal para retirar ¿Sí? sus ahorros Sí, de la FP Cuprum? sí. Bueno, el tribunal estoy reconstituyendo un poco la historia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta, Mm, ¿no es cierto? Declaró admisible la inaplicabilidad, digamos, de este rechazo a que ella pudiera retirar los sí, fondos. Y consultó al Tribunal Constitucional si sí, efectivamente era viable o no. sí. Y fíjate que el tema avanzó.
porque el Tribunal Constitucional de la segunda sala del Tribunal Constitucional acordó en resolución unánime, ¿ya?, el día de hoy, declarar admisible el requerimiento, ¿no es cierto?, y, por inconstitucionalidad que mandó a consulta, digamos, la Corte de Apelaciones. Lo que significaría en definitiva, Significaría que el tema va a pasar a revisión, a otra instancia más. sí, al Pleno. Va a pasar Así al es. Pleno y el Pleno va a decidir si esos fondos se le pueden entregar a ella o no y si es que efectivamente la AFP ha incurrido en un vicio de inconstitucionalidad. Así es. Yo creo que son palabras muy mayores. Es que el tema es complejo, porque al final del día, si uno se remonta a lo que el origen de esto es que la profesora jubiló Sí, con una y pensión exigua, por supuesto. claro, y no le alcanza su jubilación para poder cancelar una de las cosas principales que era el dividendo de Así su es, propiedad. sí. Y bueno, allí ella dice, tengo este dinero que es mío Mm. y finalmente no lo puedo ocupar, se niega y bueno, avanza este tema porque el temor de ella era perder la propiedad producto Claro. que no le alcanzaba, porque la diferencia era abismante entre lo que ganaba estando digamos, una vida activa y después con la jubilación bajaba bastante sus ingresos. Que eso no, bueno, no es un misterio en realidad, digamos, que No, baja pues. como creo que al 30% es como el promedio de la renta. Entonces, bueno, ahí se abre el debate y es muy interesante lo que vaya a pronunciarse el Tribunal Constitucional, porque si es que llega a ser favorable el que ella pueda retirar los recursos o parte de esos recursos, se puede abrir La compuerta. una realidad, claro, bastante extraña, un escenario bastante extraño porque eh, la cantidad de personas que van a querer hacer lo mismo, aduciendo una situación quizás más grave que tiene que ver con salud, eh, se puede traducir en que efectivamente el día de mañana la gente empieza a retirar sus fondos y después con qué se mantiene el tema, que es un poco la realidad que se vive en Perú. Así fue en Perú. Pero ojo que en Perú hicieron firmar a las personas que retiraron sus fondos de que no pueden solicitar ningún tipo de apoyo ni asistencia al Estado producto de esta... Ahora, el Estado tiene la obligación de velar por todos sus habitantes, entonces resulta contradictorio que porque esa persona firmó y renunció, se le deje morir, se le deje prestar de asistencia de salud, de vivienda. Es un tema, yo creo que hay que legislarlo, ahora, con el tipo de parlamento que tenemos hoy en día, en que se acusan de que hay parlamentarios que consumen, No, ella dijo que están no, vinculados al narcotráfico, Eso. la verdad es que... Yo no, mira, yo en el tema del, a ver, yo creo que hay varios frentes, hay un par de frentes, como decías, estuvo con puertas abiertas. Uno es el tema de el tribunal la labor del Tribunal Constitucional, que lo están poniendo en jaque de diferentes maneras. Uno con la interposición de estos recursos por parte de la gente que es no más AFP, No, FP, claro. que es la gente de Atria, y la Casa Común. Ujú. Ese es Atria y su gente, independientemente de cualquier cosa, esa gente y su Vecina y gente. todo, Sí, esa gente, que yo entiendo que tienen una postura política, económica y social, pero no basta porque hoy en día tú además tienes que darle una respuesta a la gente. O sea, a ver, yo no quiero más AFP, no. ¿Ya qué propongo entonces? Como, mira, no puedo proponerle a la gente algo, o sea, decirle a la gente que me apoye en la idea, pero no darle la solución también. No, eso me parece fácil, me parece feble, me parece irresponsable. Así que aquí hay un tema de horquillar al Tribunal Constitucional también, al que le tienen mucha inquina porque se la considera una tercera cámara. Se lo considera un ente legislativo. Tenemos un tremendo problema con la Corte Suprema, con la sala del ministro Muñoz, que yo creo que quiere ser presidente de la República, fíjate. Bueno, pero eso es otro tema. Yo es que uno piensa que para allá, pues, allá viene nuestro Eugenio, viene así como de una convención gringa, ¿te fijas? Claro. Total. Va, Mish. Hello. Hola, Eugenio, directamente desde United States. Exactamente. Ya. Voy a terminar la idea. Va, ¿qué fue eso? Un boicot.
Maduro te está boicoteando. Entonces, eso es un tema, y lo otro, no, ya no sé quién. Bueno, y lo otro es el tema de, uno es el tema este del Tribunal Constitucional y cómo lo están horquillando, y lo otro es el tema de las pensiones. Efectivamente, las pensiones en Chile son en general bajas, sí lo son, eso no es un misterio para nadie. Claro. Segundo, como uno sabe que son bajas, y yo sé más o menos con cuánto voy a jubilar en mi calidad de profesora o de integrante de la Contraloría, de lo que fuere, yo sé positivamente, y aunque duela, que hay ciertas obligaciones que no puedo contraer, porque aunque suene demencial, mi pensión no me va a permitir cubrir esas obligaciones, ¿ya? Entonces ahí tenemos un problema de remuneraciones y de continuidad en la mensualidad de imposiciones mes a mes. Yo creo que el Estado, ese documento que se firmó en el Perú, que firmaron muchos trabajadores en el Perú, en el sentido de poder quedarse con sus ahorros previsionales y firmar un documento que eximía al Estado de responsabilidad, ese papel no vale nada, eso es letra muerta, es como cuando uno exime de responsabilidad al médico porque te operó, eso es letra muerta, llegado el minuto de demandar por negligencia. Entonces, el Estado no va a abandonar a su gente, y en el Perú pasa algo bien dramático, porque lo que se dice es que los ahorrantes, o sea, los beneficiarios de la pensión, lo que hicieron fue gastar ese dinero en bienes materiales, que ni siquiera fue... En pagar deudas. Sí, para pagar, pero deudas, no la hipotecaria, ni tampoco el tema de salud. Yo también creo, como tú, Orieta, que sería a lo mejor bueno, el presidente de la República dijo algo así ayer o antes de ayer seguramente, que en el tema de las enfermedades terminales, cuando tú sabes positivamente que te vas a morir y que tu pensión mejor que la ocupes para comprar tus medicamentos que para otra cosa, podría existir una discusión. Pero yo también, al igual que Orieta, digo, con este parlamento que tenemos, que es tan populachero, me da miedo, temor que resuelvan cualquier cosa en pos del voto. Estamos, Eugenio, en el tema Tribunal Constitucional, y se habría acogido el requerimiento, en cuanto a acoger a tramitación, el requerimiento de la profesora del norte. En eso estamos, en las AFP y el beneficio previsional. Sí, bueno, es bastante polémica la declaración de esa posibilidad, porque si bien se justifica, o sea, el retiro, o sea, yo no lo veo malo. Si la enfermedad es terminal y se justifica, sí se puede hacer. Pero todos estos aportes, que es prácticamente un ahorro forzoso, en el cual si tú no participas en ello, tampoco gozas de beneficios, como por ejemplo tener, no sé, buen prestigio para una buena cartera crediticia o para solicitar crédito, endeudamiento, hipotecas, ese tipo de cosas. O sea, el propio sistema te lleva a eso. ¿Okay? Perdona, me perdí, parece que estaba pensando en otra cosa. A ver, me perdí, Okay. perdón. ¿Qué pasa? El sistema de las AFP no solamente te permite, o sea, tiene unos beneficios que son sustantivos para la propia economía, porque recordamos que Chile es el país que en el mundo, con sistemas de pensiones privadas, está más indexado a los fondos que los trabajadores aportan, que los 10 millones de trabajadores aportan directamente desde sus ahorros, de sus carteras de ahorro. Entonces, ¿qué significa esto? Que la economía y la movilización de la economía y de capitales en Chile depende de esos ahorros más que ningún otro país con sistemas de pensión privada. Entonces, eso te da por lo menos una alerta de que si no se determina una especie o sea, si no se sigue llevando un ahorro forzoso a través de lo que nosotros aportamos mensualmente para que eso se mantenga y siga circulando, entonces se puede abrir una caja de Pandora, en el sentido de que, vamos a suponer, si lo llevamos un poco más allá de las enfermedades terminales, por ejemplo, y se pueda retirar más libremente, eso te puede desequilibrar las cuentas, y más porque se depende. Ojo, lo que estoy escribiendo es la realidad de lo que ocurre, y la consecuencia es estar indexado. Ahora, depender tanto de ello también te desequilibra la propia economía. En ese sentido, si logran decir, bueno, podemos hacer excepciones y no solamente son para enfermedades terminales, sino vamos a determinar ciertos egresos también para educación, también para salud, y es un asunto muy delicado, y concuerdo contigo. El Parlamento hoy en día, que se ha convertido más bien en una especie de epicentro de peleas de egos para ver qué partido predomina más sobre otro, y la democracia cristiana reina de las ambivalencias, pendiente de ser un centro gordo, de apoyar a todos para posicionarse en las próximas elecciones, no terminan haciendo una política seria y pueden aprobar cualquier
cosa. Y esa cualquier cosa, nos encontramos que puede salir un desastre la reforma tributaria, que hasta el momento se sigue intentando, y también puede ocurrir con el sistema de pensiones, que creo yo es el pilar del modelo chileno, Sí, o sea, a nivel de economía. sí, que es lo que dicen los economistas, que sería un tema muy dramático. Por eso uno puede entender lo que quieren los trabajadores, los afiliados, si uno lo entiende, ¿no? Está bien, pero entonces quienes propenden a la modificación del sistema, que te digan cuál es el sistema que debería Claro. implantarse entonces y cómo lo vamos a absorber, de qué manera Chile podrá absorber un cambio de sistema, podrá absorber realmente la economía, la entrega de los dineros a gente que lo necesite. Yo vamos a suponer que sea solamente a gente que lo necesite para cuestiones muy puntuales. ¿Vamos a poder absorberlo? Es complicado el tema porque Sí, al pues. final del día, claro, la necesidad de las personas con enfermedades terminales, uno puede entender, bueno, la persona esa va a morir en un plazo inmediato. Por lo tanto, pudiera entenderse bajo esa lógica, pero por otro lado, eh, se abre la posibilidad de que sean otras áreas, siempre justificables todas, de poder hacer retiro de esos recursos. Ahora, ¿dónde está el rol en ese caso puntual que tiene que ver con el resolver necesidades? Se supone que el Estado debiera ser el facilitador, al menos, de que se produzcan unas respuestas a aquellas necesidades mayores y que no tenga que ver con poner en jaque lo que es la vejez o la vida de jubilado de quienes efectivamente van a hacer uso de esos recursos. Es muy complicado, porque este tema del Perú, que es el ejemplo más cercano que tenemos y más práctico, ha significado un tema muy tremendo para las personas que retiraron sus fondos con fundamento. No, no importa, ya vamos a dejarlo de lado. Pero como decías tú también ahorita, el Estado no puede sustraerse a la obligación que tiene para con sus ciudadanos. Sí. ¿Ah? Mira, Entonces, el documento este de que eximo de responsabilidad al Estado no puede ser, sí, te lo van a hacer firmar y en Chile probablemente también sea así, pero llegado el momento que tiene 70 años y claro. que no puede, no, es imposible. Claro, es que tú no puedes desprenderte de tu rol. No. Y tu rol es salvaguardar ciertas libertades y también comprometerte a que lo que esté considerado en la propia Constitución y en las leyes sea efectivo independientemente que tú decidas no asumir la responsabilidad. Es como el padre que está en casa, porque o sea, el papá, el Estado no es un papá, lógicamente, y tampoco tiene un rol paternal. Solamente haciendo una analogía de decir, bueno, yo me desprendo de mi responsabilidad con respecto a cómo me limita la Constitución con respecto a esas responsabilidades, porque, bueno, la ciudadanía en un momento coyuntural prefiere esta visión, a eso es lo que me refiero. Mm. Ahora, yo pienso algo, si uno tiene cambios tan bruscos en los mercados laborales como últimamente se han manifestado, y más con las reformas de Bachelet, que frenan el crecimiento económico, que te impiden la inversión, entonces tenemos el dato de que Chile aproximadamente el crecimiento, o sea, el crecimiento económico depende fundamentalmente de la libertad económica, o sea, de los mercados libres. O sea, Así nosotros es. dependemos Mm. de crecer como país, como tal, del crecimiento económico. Entonces, esto está vinculado casi que en un 70%, no es menor. Entonces, si tú tienes mercados laborales que te lo limitan, y por otro lado se aumenta el pilar solidario, pero por otro lado se piden extraer para enfermedades terminales, y por otro lado, se podría decir que, bueno, no se asumen las enfermedades terminales, pero lo asume directamente el Estado. ¿Cuánto será la carga? ¿Cuánto se calculará? ¿Hay para ello? ¿Habrá que endeudarse? Ese es un tema y son preguntas bastante delicadas. Ahora, yo lo que Mm. pienso es que sí es una caja de Mm. Pandora. ¿Por qué? Porque Mm. hacer el diagnóstico es algo, pero otra cosa es la propuesta. Y cuando se toca, en este caso, la economía que es frágil y más como está hoy en día, que ni siquiera se han cejado las disputas de la reforma tributaria y mucho menos cómo va a quedar el aumento del costo del 12% que posiblemente se asuma cuando se reduzcan las horas laborales. O sea, si es que Mm. todo esto va en serio. Entonces tienes un ataque al sistema económico, o sea, de libre empresa por todos lados. ¿Entiendes? Entonces llega un momento que como que lo ahorcas y si no permites ninguna salida, implosionan. Y a mí Mm. me parece que estos son los flancos por donde nos están atacando, que no es nada menor. No, es muy mayor. Y ese otro tema, del tema de la reducción de la jornada de trabajo, que además se ha complicado tanto la discusión entre el gobierno y la coalición de gobierno.
entre el presidente y la coalición de gobierno se ha complicado tanto la discusión, igual que en el tema de la reforma tributaria. Sí. Bueno, ¿haber reintegración o no haber reintegración? No sabemos nada. ¿Vamos a ir a una pausita musical? Sí. Volvemos. Perfecto. Por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sí. Buenas tardes, amigos. Hemos regresado a Revelando. Estamos aquí, son las 18:35. Estamos en directo y por recomendación de Orieta vuelvo a saludar. Orieta Ramírez, nuestra periodista de Chile. Hola, Orieta. Hola, Pilar. Eugenio Guerrero, nuestro periodista de Venezuela. Hola, Eugenio. Hola, Pilar. Ya. Hola, Orieta. Hola a todos. Claudito, Marco Antonio y ahí adentro nuestro Marcelo Cabeza, que ha andado medio lento hoy día. Debe ser porque llegó el calor. Bien, hemos regresado y quedamos antes del intermedio, esta canción de Manuel Mijares que me gusta tanto a mí, conversando acerca de AFP, propiedad, modelo, economía, y concluimos en que realmente, o sea, no es que realmente, es un tema complicado y es un tema complicado de presentar, de resolver, y es muy complicado en manos de quién está la resolución del problema. Y ojo, disculpa que te interrumpa, No, está se el termine. fantasma nuevamente, supuestamente en caras modernas, de las nacionalizaciones. Pues lo dijo el candidato, el pseudo candidato. ¿Cómo se llama? Claro. Pseudo, tal vez. Vidal, pues. Sí, Lo anunció, y Beatriz sí. Sánchez. No, sí, Sánchez, sí. El fantasma de las nacionalizaciones del agua, del cobre. Bueno, el cobre estamos... Esto es impresionante, o sea, mira, si algo ha mostrado un rotundo fracaso fue la nacionalización por sustitución o la industrialización por sustitución de importación. Y todos los procesos de nacionalización en Latinoamérica, por lo menos más de 5 décadas del siglo pasado. Y hoy en día vuelve a Chile, bueno, que causó estragos en los tiempos de Allende, a ponerse en una plataforma política que, si bien hoy en día más del 60% de los chilenos no valida como madura como para gobernar Chile, lo están colocando en el tapete nuevamente. Es que es muy grato de escuchar, sin duda. O sea, los recursos naturales son nuestros. Entonces, la explicación para justificar una nacionalización, que es una expropiación en realidad, es razonable. Los recursos naturales son de Chile, y Chile y sus habitantes son los que tienen derechos a ellos, no las empresas extranjeras, porque esto habitualmente cae sobre las extranjeras. Y si las extranjeras quieren trabajar con Chile, que trabajen, pero que paguen todos los impuestos que existen. El planteo Claro. está muy bien. Sí, la situación es que No, es pero una otra. cosa es cuando pasa, o sea, cuando se estatiza la industria, que es lo que realmente quieren hacer. Por eso que... Y es un gran error. Entonces, es esto, ¿no? Yo creo que el modelo chileno de libre mercado, Estado de Derecho, está siendo atacado por todos lados. Y hablando de Estado de Derecho, yo no sé qué te pareció esta pugna que hubo entre el Tribunal Constitucional y la tercera sala de la Corte Suprema. O sea, hay un tema institucional en Chile no menor. No, yo creo que es un tema muy mayor. Hace algún tiempo comentamos que en Chile las instituciones, tú siempre eres de decir que las instituciones en Chile funcionan, porque Sí. tú comparas básicamente nuestro sistema con el de Venezuela, con el de Argentina, ¿no es cierto? Bueno, yo también creo que las instituciones funcionan medianamente, pero este tema que pasó con el Tribunal Constitucional en la tercera sala es grave. Muy grave. Porque aunque a lo mejor a la mayor parte de los ciudadanos no les afecta, lo ven como tan lejano, es un tema muy grave, muy complicado. Entonces, hoy día las decisiones del Tribunal Constitucional, las resoluciones del Tribunal Constitucional contra las que no procedía recurso alguno, hoy día por decisión de un ámbito distinto, que es el Poder Judicial, contra esas resoluciones sí procede un recurso. ¿Cuál es? La vía de un recurso de protección. Entonces uno dice, entonces es letra muerta lo que dice la Constitución Política de la República, y las resoluciones del Constitucional sí son revisables. Bueno, parece que en este caso sí. Juan Cristóbal Mera, que es un ministro, es un integrante del Poder Judicial, en una presentación que hizo ante la Corte Suprema, dijo en agosto que la dictadura de los jueces era tan mala o más que la dictadura de los legisladores o de un ejecutivo. Yo no sé si esto será resolución de dictadura de jueces. Yo creo que Sergio Muñoz es medio dictador, el presidente de la tercera sala constitucional. Incluso, por lo menos esta postura que tomó contra
porque habían reuniones o sea, entre María Luisa Brand y el acercamiento con el Tribunal Supremo, y de repente sale con esto de que ahora hay una condición en el que el Tribunal Supremo nadie lo controla a sí mismo, porque él se controla a sí mismo, porque él determina qué es inconstitucional o no, o qué es admisible o no. Y eso es grave porque la figura del Tribunal Constitucional se erosiona e incluso deja de tener vigencia. Ahora, ¿no crees tú que es porque o sea, el cargo del Tribunal Constitucional es reciente, y aparte de eso, Como los jueces, perdón, o sea, el como- Tribunal Constitucional sí, es muy reciente, ¿cierto? sí, Constitución 80. Exactamente, es Sí. bastante reciente. Y los jueces de carrera no tienen tanta expertise, como podríamos decir, como el Tribunal Supremo. Entonces, Sí, esta lucha de sí. egos que hay entre un cargo que ven más político, por nombramiento del presidente de la República, que es el Tribunal Constitucional, frente a los que se creen jueces de carrera, y que ahora con este ego, el ego de Sergio Muñoz, de poder determinar y poder decir y poder ir enfrente, ante todo el país, frente a una institucionalidad que hasta hace poco era reconocida, que ellos sí tenían la potestad para poder revisar eh, los fallos o las sentencias que hacen el propio Tribunal Constitucional para que sea admisible o inadmisible algo. A mí eso sí me parece grave. Lo que pasa es que tiene que ver con la naturaleza misma del Tribunal Constitucional, porque no nos olvidemos que el Tribunal Constitucional se crea a partir de la Constitución del año 80 y por lo tanto, con todas las modificaciones y reformas que se hicieron a la Constitución, es quizá uno de los últimos bastiones que van quedando de lo que fue el régimen militar en sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que es una instancia que no es validada por todos los sectores políticos y de alguna manera van a tratar de levantar de manera importante y poner en jaque y en evidencia cuán necesario es o no que siga existiendo un tribunal constitucional en circunstancias que hasta antes del año 80 no existían. Y que de alguna manera se dice que es la tercera sala de la legislatura, digamos. De la Entonces, Mm. un poco el tema es tratar de visibilizar el rol que tiene el Tribunal Constitucional para poder meterlo dentro de la agenda temática o de la agenda de temas, ¿no es cierto? Y ver qué tan factible es o no de que se presenten, porque que se presenten unas iniciativas tendientes a modificar y derogar el Tribunal Constitucional. Porque cuando se producen todas estas situaciones que uno pudiera pensar que son azarosas, la verdad es que nada es azaroso. Las cosas se van construyendo y de alguna manera, poco a poco, van poniendo los temas arriba de la mesa de manera permanente, con hechos que son reiterados de distintas líneas, de distintos ámbitos, para empezar a visibilizar un área, una instancia, en este caso una institucionalidad, como es el Tribunal Constitucional, y de qué manera en unos días más, unas semanas más quizá, va a aparecer una iniciativa parlamentaria probablemente tendiente a generar una modificación a la Constitución. Yo creo que efectivamente el Tribunal Constitucional es una figura que nace con la Constitución Política de 1980. Lo primero. Lo segundo, el modelo chileno es un modelo ya existente de tribunal. O sea, el Tribunal Constitucional chileno es siguiendo un modelo internacional, no es una creación Claro. estricta, Artificial. no Claro. no es estrictamente Ortúzar ni las comisiones legislativas del gobierno militar. Es un modelo como tipo francés, ¿ya? Y tiene un fundamento básico que es revisar, por la experiencia de la Unidad Popular básicamente, revisar la constitucionalidad de los proyectos de ley, sobre todo aquella norma que es importante para los intereses más generales, no sobre el arrendamiento probablemente, pero sí sobre las normas que rigen en definitiva el destino institucional del país. Entonces el Tribunal Constitucional se creó básicamente para hacer el control de constitucionalidad. Lo que sí
molestó mucho al Poder Judicial fue que se le quitó a la Corte Suprema la Claro. posibilidad de discutir sobre la inaplicabilidad de una norma legal. Y ahí el Poder Judicial Claro. se desató de rabia y se le asignó esa facultad Al al Tribunal tribunal. Constitucional. Eso fue en el 2005, Sí, ¿no? y eso le molesta mucho al Poder Judicial porque hay un tema, como también dices tú, es un tema de preparación de los jueces, un tema de carrera, y los integrantes del del Tribunal Constitucional son distintos, o sea, de otro tenor. Ahora, el Tribunal Constitucional ha sido una tercera cámara, yo estrictamente creo que no. Y el Tribunal Constitucional ha fallado cosas en un sentido y en el otro. Si nos ponemos hablando en política o hablando en ideología, ha fallado tanto a favor de los liberales como de los conservadores. Y ha hecho una labor básicamente de constitucionalidad, así lo ha dicho. Pero claro, como tiene esta aire de gobierno militar, sobre todo al sistema o a los intelectuales de izquierda no les gusta. Quieren darle una estocada. Y como dice Arieta, como nada es al azar, las presentaciones que se han hecho en el tema AFP, fondos en AFP, que se han hecho ante la Corte de Apelaciones, que finalmente decide que lo revise el Tribunal Constitucional, todo este cuento largo, y la resolución de la tercera sala presidida por Muñoz efectivamente redunda en lo mismo. Si el Tribunal Constitucional es un órgano que debe existir o no. ¿Ah? Pero creo que políticamente es muy miope. Porque al Tribunal Constitucional ha recurrido no sé cuántas veces el partido, lo voy a poner como a mí no me gusta decirlo, pero ha recurrido no sé cuántas veces el Partido Comunista, por cuestiones que le parecen que son inconstitucionales, y el Tribunal Constitucional ha dicho sí al lugar. Por lo pronto, en un tema álgido para un grupo, en los temas de derechos humanos para los militares, el Tribunal Constitucional no ha cedido un ápice. Así es. Que es un tema álgido. Sí, total. ¿Te fijas? Y que los abogados que defienden derechos humanos de militares también se toman la cabeza, pero ¿cómo es posible? Bueno, para que vean, entonces, aquí... Bueno, y también que funciona, bueno, a veces se dice que funciona lento, entonces genera un Bueno. retardo procesal en las cámaras del Tribunal Supremo, entonces es un tema. Pero cuando empezamos a inmiscuir, cuando los poderes del Estado y cuando las instituciones establecidas en la Constitución, entes varios, empiezan a inmiscuirse, como le gusta hacer al señor Contralor General de la República, que también le encanta casi legislar, eso es un tema preocupante. Uno que anda a pie comprando la marraqueta no se da cuenta, pero Claro. nos va a complicar la compra de la marraqueta en algún minuto, sí, nos va a Bueno, ya complicar. ellos tuvieron una confrontación, o sea, tanto tanto el Tribunal Constitucional como la Suprema Corte en el 2017, ¿no? Con el caso, con la Contraloría y respecto al caso de las pensiones, o sea, las previsiones y el caso de los militares, Sí, ¿no? claro, sí. El Tribunal Constitucional creo que falló en contra de la sala y yo creo que esto es parte también de un desquite, ¿no? Es que, y Hablando además hay un políticamente. tema de egos indiscutiblemente que es verdad. Sí, claro. Queridos, quiero que comentemos un tema. No hemos zanjado esto indiscutiblemente, pero quiero que hagamos unos minutos para Ok. conversar del tema sectario, violento, porque si no se comenta mucho, de la alumna de Trabajo Social de la Universidad de Chile, Santiago, Paulette Vega. Paulette Vega, del campus Gómez Millas. Quisiera que lo comentáramos porque me parece que es más que importante y que está muy relacionado con estos temas, con esto de radicalización. Orieta, Eugenio. Bueno, Yo prefiero hablar al final. Ok. Para cerrar la idea. Mira, Eh, el tema de Paulette Vega, que ya es un tema reiterativo y que cada vez se presenta con mayor agresividad, a mí me impresiona, bueno, de la izquierda tú puedes esperar esto dentro de los campus universitarios y más con una violencia política que ellos justifican, que piensan que es el modo correcto de proceder hegemónicamente dentro de las universidades y cómo funciona la política interna. Pero a mí me impresiona muchísimo es la declaración de las autoridades, ¿no? Ennio Vivaldi. Ennio Vivaldi, o sea, que es una declaración bastante blanda, poco categórica, No dice nada. que se hubiese quedado callado mejor. Y por otro lado, la declaración de Vallejo y de Boric, ¿no? O sea, su presentación de argumentos y recalcar que son casos puntuales, como si ser un caso puntual no tiene un hecho de gravedad. O sea, bueno, es un caso que pasa y como nosotros somos casi que sensores de lo que pasa en las universidades y conocemos bien cómo participa nuestra plataforma de izquierda dentro de las universidades, esto es un caso quizás marginal, ¿no?
y no es por exagerar, porque cuando uno ve estos casos de violencia y que reaccionan después de que viene una ola de críticas impresionantes, que hasta las autoridades tuvieron que manifestarse, es que vemos a un Boric manifestándose en contra y una Camila Vallejo manifestándose en contra. Pero de resto han ocurrido muchas veces dentro de las universidades y el silencio es sepulcral. Incluso lo justifican. Y nunca hablan o se manifiestan con respecto a las agresiones en otras universidades de otros países donde se ataca, se agrede, se asesina y se tortura y se justifica la tortura, como es el caso de Venezuela y los estudiantes universitarios. Ellos han tenido siempre un silencio sepulcral. Entonces ellos van con la moda política. O sea, es una especie de hipismo, entre un hipismo irresponsable y una actitud cómoda tipo millennial y una especie de aprovechamiento posmoderno de moda política. Entonces, a mí me parece realmente patético, porque cuando un caso así, no que se invisibiliza, pero cuando lo visibilizas, como hizo en este caso Vivaldi, que casi no dices nada, bueno, en la carta que escribió al Mercurio, no sé si Sí. y no hay una manifestación categórica, y más bien lo que le preocupa es que cataloguen a la Universidad de Chile como una casa donde se presenta la intolerancia, más que el caso en sí. Entonces uno ve, bueno, el relativismo está a la vuelta de la esquina. Sí. Entonces eso a mí me parece que debería ser un caso de indignación política, es un caso que se deben tomar medidas más allá de la moda política de que está grave y que esto tiene que ser perseguido y tratar y evitado en la medida de lo posible. Sí, yo creo que comunicacionalmente el tema fue abordado de manera pésima, Sí. horriblemente mal, porque más allá de estar de acuerdo o no con lo que planteaba esta chica, indudablemente que las acciones de violencia son condenables aquí en la Quebrada del Ají. Y en la medida que un partido... Aprendí algo nuevo a la Quebrada del Ají. ¿No la conocías? No. Ah, mira. Y en la medida que los partidos políticos hagan un llamado al orden y condenen estas situaciones que son violentas, indudablemente que se legitima cuando hace un llamado al orden y cuando se condena estos hechos. Y la verdad es que no fue lo que vimos, sino que vimos una reacción tardía. Vimos una reacción en donde no hubo control desde un principio por parte de quienes tenían que asumir el control de la situación y de alguna manera termina dañando a lo mejor lo que quiso proteger en cuanto a la imagen de la universidad, pero efectivamente el tiro salió completamente al revés. O sea, no hay una explicación que justifique, no hay una explicación que avale la condena tibia y las acciones que fueron bastante tardías por lo demás. Yo creo que lo que hace falta es un llamado por parte de quienes están siendo cabeza de serio y sobre todo del Frente Amplio, en donde si ellos quieren seguir con una mirada convocatoria de jóvenes, la verdad es que estos hechos así no les sirven de nada. No, no mucho. A mí me llamó la atención, lo primero es que una de las sugerencias que se le hizo a esta alumna de trabajo social, que como no es de izquierda, es tonta, es fascista, es golpista, es pinochetista, es todo eso, Sí. y está mal, es que se le podían dar, el ofrecimiento es que se le podían dar clases particulares para que no fuera a estudiar a la universidad. La negación absoluta de lo que significa ser universitario y de lo que uno va a aprender a la universidad, más que estudiar una carrera, uno va a hablar de universalidad a la universidad. Bueno, lo primero. Lo segundo es que la reacción de las autoridades, partiendo por el señor rector, que yo entiendo que como es socialista, o entiendo que es socialista Vivaldi, él se queda en su postura de socialista, nada más. Lo tercero que me llama la atención y también tiene que ver con la Universidad de Chile es lo que decidió el centro de alumnos de la Escuela de Derecho de esa universidad, que yo lo siento Oh my tanto God. porque es mi escuela, o sea, es mi universidad, yo lo siento en el alma. Que ahora para intentar, si quisieras formar parte del centro de alumnos de esa escuela, tienes que ser antiimperialista, antiespecista, que me imagino que eso se refiere a las especies, ¿no? Algo así, no sé. Y con una actitud dictatorial horrorosa, y ahí sí se aplica en propiedad el término, y tú dices, perdón, y estos van a ser abogados para este país, qué vergüenza más grande.
Pero no me extraña mucho en derecho porque hace unos 10 años Jocelyn Holtz escribió un libro fantástico que se llama La Escuela Tomada, donde narraba desde la época del del decano Harasic, cómo empezó, y del señor Boric, alumno de Derecho de la Chile, donde empezó a tejerse esta historia y muchos dijeron que estaba demente. ¿Estamos Jocelyn hablando del Holtz. frío? No del que fue candidato a la presidencia, sino del No, historiador. sí, el afeador Alfredo Jocelyn Holt. Sí, el marido de la Sofía Correa Sutil. Él habló de esto y dijeron que estaba poco menos que demente, hace 10 o más años. Y bueno, y es lo que ha pasado en esta escuela de Derecho, que fue de la gran escuela de este país, y hoy día, por supuesto, ya no lo es. Entonces tú dices, tú estás absolutamente equivocado. ¿Cómo es entonces? ¿No queremos libertad para todos? ¿No queremos hacer esta patria grande donde circulen todos por las anchas alamedas siguiendo al hombre libre, etcétera, etcétera? Bueno, y entonces, ¿dónde queda el discurso? Si tú no puedes expresarte con libertad, porque no puedes. Porque si tú gritas en la calle, te pegan y te echan agua como se le echaron a esta cabra en la universidad y te mojan los cuadernos y te reprimen y te hostigan. No. Sí, la actitud de matón de barrio. Incluso hay una anécdota que comentó un joven que estaba en ese salón y que él se moría de la vergüenza por haber sido un cobarde, de no haber reaccionado. Entonces todo el mundo pensaba que esto no había vuelto a ocurrir, lo de Paulette Vega. Y él contó justo lo que pasó, que le echaron el agua encima, que la insultaron, ella salió humillada del salón. Y él dice, el tema es que tenía miedo, porque Él tuvo miedo, claro. cuando estos matones de barrio pasan y los jóvenes están allí, y es una autocensura, y la cobardía puede más que la gallardía y que la dignidad humana, entonces llega un momento que eso se vuelve una norma, porque al final ellos actúan como, o sea, la libertad de ellos es el silencio de otros. Entonces al final no es libertad, pero es la libertad de ellos relativizada, ¿no? Entonces a mí me parece eso sumamente grave. Y ¿qué pasa? El caso de Paulette Vega, si sigue la radicalización así, va a ser un primer caso mínimo de muchísimos más que pueden surgir, porque ya se está legitimando como la acción política de la hegemonía de izquierda que hace tiempo se creía superada por el país de los consensos. No, sí, se pensó que se habían superado muchas actitudes, ¿eh? Pero yo creo estrictamente que no. Y como además emergió este grupo radicalizado de gente joven que causa curiosidad y que explota el tema de la libertad, pero que no es libertario, es muy peligroso. Y el domingo, y expresa una realidad en la Universidad de Chile, es que tú no puedes actuar de otra manera. En la Universidad Católica no pasa esto, pero pasa algo similar, lo relató Gonzalo Rojas, que más allá de si es conservador o súper hiper conservador, él profesor de Derecho, de la Sí. Escuela de Derecho, y él relata hechos reales. O sea, tú tienes que ir de acuerdo con las minorías que gritan, y si no, no. Y el problema es que tú puedes ser muy valiente, pero si te pegan, le pasó no sé por qué Bueno, fue, él fue víctima de... el hijo de Girardi, la diputada, lo hicieron bolsa, perdón la expresión, en el campo Gómez Milla. Casi lo mataron a Pero golpes. claro, y no pasó nada, fíjate. Bueno, y lo que le pasó al profesor Rojas en la Universidad Católica, Sí, el acoso que sexual. incluso un audio de la clase de un alumno, o sea, que habría grabado la clase, ni siquiera sirvió de prueba para su inocencia. Fue simplemente lo que sintieron los jóvenes que interpretaron que el profesor dijo, y con base a una mentira, le crearon un expediente y de sanción verbal hasta su salida, ¿no? El tema es que esto es sumamente grave, porque esta fragilidad y corrección política de jóvenes que no están dispuestos, como dices tú, a la universalidad y a la controversia y a la divergencia de ideas en estos espacios que son propicios para ellos, entonces lo que se está gestando es una forma de totalitarismo, no desde el Estado, sino desde la propia ciudadanía, que es peor. ¿Sabes por qué es peor? Porque se hace transversal. ¿Y cómo lo controlas o cómo lo combates? Y el problema es que se valida. Un cambio Claro cultural, que sí. ahí es más complicado. Claro El que problema sí. es que se valida y lo que debiera importar, que es el debate de ideas, la argumentación, finalmente termina siendo lo que menos se convoca para esta situación. Por la regueta de flauta, con lo que nos costó estudiar entre el 80 y el 85, a quienes fuimos parte de ese periodo, pucha que nos mantuvimos bien conversando con nuestros contendores, que nunca fueron enemigos, contendores, por la flauta que fue, claro, adversarios en lo político, por la flauta, que gente tan estúpida esta de ahora. Nos tenemos que ir. Tenemos que ir. Sí, querido, gracias Eugenio. Gracias. La próxima tocamos el plan Pladeco y... Oh, Ah,
Y la elección de los Uf, gobernadores. Terrible, ya. terrible. Muy bien, para el próximo martes. Sí. Así es. Con pisco sour para celebrar la reunión. Así Ya, es. Del triunvirato. del triunvirato. Hasta Adiós. luego, chao. Gracias.